¿Qué tal? Traigo el tema de cultura organizacional de la materia comportamiento organizacional. Mi nombre es Alicia Ochoa, soy perteneciente a la Universidad CNCI Virtual. Mi matrícula es AL055849. Bien, el tema principal es competitividad y comportamiento organizacional. Doy comienzo. Bien, lo primero es la estructura organizacional. Aquí tengo algunas de sus características, que es especialización de trabajo, departamentación, cadena de mando, extensión de tramo del control, centralización y descentralización, la formalización. Las que siguen son los modelos estructurales, que es burocracia, estructura simple, eh, estructura matricial, estructura de equipo, organización sin fronteras, organización virtual. La estructura organizacional es la forma en que se dividen, coordinan y agrupan las tareas formalmente. ¿Qué tiene que ver esto con la importancia de definir un modelo a base de las características de la empresa? Bueno, pues dependiendo de las características es como va a ir estructurada y organizada. Y claro que esto es importante porque son cosas que van unidas de cierta manera desde cómo están los espacios internos en la empresa, cómo son las áreas de producción, si van ligadas una con otra, evita tiempos, la organización es más sencilla o más complicada, son pocos grupos de personas o son más. Como puede haber empresas que trabajen por medio de equipos, habrá otras que a lo mejor son demasiadas personas y pues no van a poder trabajar de esa manera. O por ejemplo la Organización Sin Fronteras, bueno, esa va en base a no tener un líder en específico. Entonces, pues obviamente que su forma de trabajar, su departamentalización, su especialización, perdón, de trabajo va a ser muy diferente a la de una de burocracia, por ejemplo. Claro que es demasiado importante estos aspectos para que desde la perspectiva también del cliente, de las personas que puedan visitar la empresa, proveedores, asociados, todo, tengan una característica básica de cómo se desarrolla el proceso y el trabajo dentro de esta empresa. Bien, todo esto nos lleva a la cultura organizacional. ¿A qué nos referimos con cultura organizacional? Bueno, es un sistema de significados compartidos entre sus miembros y distingue a una organización de las otras en innovación, en atención al detalle, en orientación al detalle de las personas y el equipo, a la energía, a la estabilidad. Es decir, la cultura organizacional que maneje una empresa le da un significado, distingue a la forma de trabajar, a los procesos, a la calidad que imparte esa empresa en sus productos y en el bienestar de sus empleados. ¿Cómo? Bueno, es un sistema de significados compartidos. Comparten las estrategias de trabajo, la forma en que van a trabajar, cómo va a estar estructurada su empresa, qué tipo de modelo a seguir van a tener como enfoque y que no haya de esta forma una distorsión en las actividades de cada miembro y que puedan tener, por ejemplo, la atención al detalle de ciertas cosas mínimas que nos hagan notar esa calidad en cada parte, en cada espacio de la estructura de la organización. Es por ello que la cultura es muy importante, es algo esencial, porque lo va a reflejar no solamente la empresa en sí, una estructura, un edificio, no, sino también la forma de actuar, de hablar, de pensar, de tratar de los empleados, de los miembros que pertenecen a esta empresa, a esta organización. Entonces,
claro que da mucho de qué hablar esta cultura y es lo que define de otras empresas, lo que sobresale. Porque, por ejemplo, no vas a llegar a un despacho donde tienen amontonaderos de archivos por el escritorio, todos lados, y a una empresa donde tienen un archivero amplio, no todo el mundo lo puede ver, tienen bien definidos y bien ordenados un sistema de cómo mover esos archivos, de cómo llevarlos. Eh, es un mundo total diferente de limpieza, de orden, de atención a cada detalle, a cada punto de las personas, del equipo que trabaja y de los clientes o de los usuarios que van a estar pues como parte de estas organizaciones, ¿no? Entonces, claro que es muy importante la cultura organizacional. Todo esto nos lleva a un punto importante que es la cultura organizacional, sus ventajas y desventajas. La cultura organizacional se mantiene mediante tres aspectos o tres formas, que es por la selección cuando la misma organización hace contrato del tipo de personal que quiere dentro de ella. La organización debe de tener muy bien estructurado las características para ese tipo de trabajo, el personal que busca dentro de su organización. A la administración superior, bueno, es imitar el comportamiento de los jefes o superiores. Esto es en base a un tipo de estímulo del empleado que busca ser mejor, que busca estar en otro nivel. Le agrada el comportamiento de sus jefes, la forma de atención, la forma de disciplinar, la actitud, porque se sienten vamos, más identificados por medio de ese tipo de actitudes. Y entra en la imitación, ¿no? La socialización, que es la forma en que se adaptan los individuos a esa cultura de esa empresa. El hecho de definir límites entre el comportamiento de sus colaboradores, el sentido de identidad que van tomando conforme van conociendo la estructura de la empresa, la organización, el trato, el compromiso que es más allá de lo individual. Posiblemente tu individuo entras a una persona, a una empresa, perdón, por la necesidad económica, pero al estar ahí dentro vas adquiriendo un compromiso hacia la empresa porque esta te va dando un cierto nivel de interés más allá por su unidad de organizarse, por el mecanismo de control, porque te va guiando a tu comportamiento, porque modela tus actitudes. Si eras un poco apartado, a lo mejor ya te gusta más compenetrar con las actividades de los demás, tener más actividad en equipo, fomentar un cierto nivel de vocabulario dentro de la empresa que te beneficia, el tipo de trato que hay dentro, ¿no? Que hay desventajas, bueno, como en todos lados, que ya no funcionan las cosas al hacerlas iguales, pero ¿qué pasa ahí? Bueno, la organización tiene eh, el derecho, ¿no? La habilidad de poder hacer cambios que no sean sujetos a un mismo tipo de cultura. Por ejemplo, si esto no me está funcionando, el hecho de que todos deben de hablar de tal manera, bueno, que haya un poco más de libertad al hacerlo o algo que no haga que la estructura de la organización se debilite y pueda llevar a ciertos problemas de estar en contratación constante de personal porque este no se adapta a la cultura. Quiere decir que posiblemente ahí pues la cultura ya tendría un poco de fallas o la imposición al comportamiento y actitudes, es decir, se les muestra un tipo de camino de mecanismos de ese control que debe de haber en las actitudes, en el comportamiento, pero no significa que debe de haber imposición, que debe de estar eh, de una manera muy agresiva a los niveles de ser de cada individuo, porque
De alguna forma se estaría cortando también la forma de ser de cada persona y esto limita las ideas y limita el tipo de ser de cada individuo y a la vez hace que se sientan demasiado presionados o, eh, o que pierdan el interés en el compromiso que había hacia la empresa. La fusión de la cultura con los empleados y estos no se integran. Bueno, todo ese tipo de formas que les comentaba al inicio, desde la selección, desde la administración de superior, la socialización, perdón, todo eso hace que cada individuo eh, pues vaya tomando un cierto nivel de compromiso, de adaptación hacia la empresa. Esto ayuda a que ese tipo de cosas no pasen, que no se integren. Por lo mismo, al momento de la selección de un personal, se debe de tener muy claro qué tipo de persona se requiere dentro de la empresa para que engrane en la función que se requiere para sobresalir. Bien, como un ejemplo de lo que les he estado comentando acerca de los cambios estructurales, el tipo de modelo que conlleva la empresa o las características que debe fomentar la empresa en su cultura organizacional, bueno, la empresa Kodak, una empresa que por más de 100 años fue reconocida como una empresa dedicada al área fotográfica y que pues quebró por el cambio en la tecnología, ¿no? El cambio digital, eh, ahora basada en la ley de producción de defensa eh, y con apoyo del gobierno estadounidense a mediación del año pasado, bueno, nos habla de un giro en su área comercial, dedicándose parte de su estructura de fábrica a la farmacología, a la producción de ingredientes de medicamentos genéricos y que en parte del 2013 se dedicó a las criptomonedas. Otra parte de su estructura se sigue enfocando al área digital, eh, tanto en la fotografía como en la impresión. Bueno, esto nos lleva a una característica muy importante que está retomando esta empresa y que es la reingeniería y el ACT, la administración de la calidad total. Una característica muy importante de esta última, que es la administración de la calidad total, bueno, nos habla acerca de nunca estar satisfecho, de no llenar, no sentir que se llegó a la meta y ya por el simple hecho de que esto nos ayuda a mantener una meta a la que posiblemente nunca lleguemos, pero que nos mantenga en un cambio constante, en un cambio para bien que nos permita poder modificar cada área de nuestra estructura, de la cultura organizacional, que nos vaya brindando mejoras y mejoras continuas. Esto igual en el enfoque de la reingeniería que nos permite comenzar el proceso desde el inicio y no solamente ir haciéndole cambios. Esta es una empresa que nos da un ejemplo muy claro de esta función en la cual, bueno, pues si hablamos de su calidad de procesos, yo creo que bueno, un cambio muy importante sería en cuanto a los procesos de calidad que maneja. Hablábamos al inicio de la presentación acerca de los modelos de la estructura, ¿sí? Un modelo de renovado, mencioné tres que ya son anteriores, y los nuevos modelos que existen, bueno, uno nos habla acerca de la organización sin fronteras, la organización virtual, y el otro modelo nuevo es estructura de equipo. Creo que si se basara en uno de estos aspectos de modelos, le serviría mucho, ya que, por ejemplo, en la Organización Sin Fronteras le serviría
para que no hubiera únicamente un líder, sino varios puntos de vista que le puedan ayudar a que no vuelva a tener la situación con la que duró tanto tiempo, ¿no? Que la llevó al quiebre, la falta de una toma de decisiones oportuna para mantenerse en el mercado comercial y bueno, no sufrir este desgaste enorme que tenía ya la compañía, ¿sí? El hecho de fomentar ideas en equipo, no solamente con una red de mando, sino eh, que permitiera que los integrantes, los miembros de la organización se adentraran en el proceso y permitiera un crecimiento a base de diferentes enfoques de ideas y esto, bueno, pues que la mantenga a su vez en el mercado comercial, ¿no? Esto yo creo que sería muy importante y muy benéfico para esta empresa que por más de 100 años, 132 años, se ha mantenido en el mercado de una manera pues constante, a lo mejor con una declinación muy enorme, pero que ha sabido llevarla a cabo mediante la reingeniería y la administración de la calidad total. Bueno, creo que el hecho de una organización sin fronteras o de una estructura de equipo le sería muy benéfica a su calidad de trabajo y a la cultura organizacional a la que se puedan enfocar. Todo esto nos lleva a la necesidad de la competitividad entre las organizaciones. Es un tipo de hacer pertenencia de, de yo individuo a formar parte de un equipo, de un grupo, a sentirme parte de mi organización y querer mejorar y querer competir con las demás por sentirme orgulloso de mi organización, por sentir que es importante y a la vez hacerla crecer. Es un tipo de motivación que te incentiva a que la organización crezca, tenga un mejor desempeño y a la vez que yo empleado gane mejor o tenga un incentivo que me ayude a estar, porque hay un beneficio mutuo, gano más, la empresa gana más. Va una cierta combinación con la estructura que la organización va obteniendo a base de una cultura que se le impone y que se le da a los empleados para que estos se sientan parte de, y pues bueno, como lo comentaba, es el sentido de pertenencia, es el propósito que cada organización le, le da a sus empleados, ¿no? Bueno, todo esto de los modelos, la forma estructurada, las culturas que hay en las organizaciones, eh, la importancia del comportamiento de la competitividad, de ya sea de forma individual y forma organizacional, bueno, esto nos lleva a lo que muchos filósofos teóricos nos han comentado siempre, que el aspecto de no tenerle el miedo al cambio, el cambio siempre es algo bueno, es algo que mejora y es requerido en todo el aspecto de las organizaciones porque siempre y cuando haya una buena estrategia, tanto para la estructura de la organización, las culturas, como para la forma en que se va generalizando la organización, en las estrategias que usa la organización para poder tomar en sí pues lo que los beneficia para su crecimiento y su desarrollo. Em, todo va ligado, todo es una cadena, nos permite
en el aspecto financiero, en la estructura, en la cultura, de mantener un estatus en el mercado comercial y que la organización se siga manteniendo, porque han existido muchas empresas que han estado por muchos años, por décadas, y que de pronto les hace falta un cambio, por ejemplo, Kodak, que pues ya lo había mencionado antes a esta empresa, y que por ese aspecto, bueno, pues todo se viene abajo porque le tuvieron miedo al cambio, porque cuando ya el cambio estaba sobre de su actividad económica, pues ya no se pudo hacer nada porque su estrategia ya no tenía el tiempo suficiente para efectuarla y para que no produjera esos cambios erráticos que la llevaron al quiebre de alguna forma, ¿no? Entonces, pues todo eso implica que entendamos que el ser humano por sí solo está en un cambio y en un aprendizaje constante y que debemos estar en atención hacia la ética, hacia los principios que debemos de manejar y que las organizaciones complementan para que lo llevemos a cabo para el mejoramiento y la integridad como individuos y como una organización, pues salga beneficiado tanto la organización como el empleado, ¿no? Entonces, claro que son muy importantes los cambios siempre y cuando sean efectuados con una estrategia adecuada para el tipo de organización y para el tipo de personal que llevan consigo para el crecimiento, ¿no? Entonces, pues de mi parte es todo, agradezco su atención, espero que les sirva este tema y muchas gracias.